esta es la primera plática de la tarde con Raquel, que va a hablar de qué pasa cuando un geómetra portugués se junta con trabaja con uno brasileño. Muchas gracias. Pues sí, voy a hablar. De hecho, mi plática tenía el título Esferas geodésicas. Esferas geodésicas. Díganme si no me escuchan, porque creo que tengo la voz súper bajita. Así que, bueno, el título inicial es Esferas geodésicas, pero realmente de lo que les quería platicar es de la conjetura de Wilmore. Entonces, la conjetura de Wilmore fue probada por un matemático portugués. En portugués se llama, ¿cómo se llama? André Neves. Y por un matemático brasileño, y el brasileño se llama Fernando Coda Marques. Y entonces cuando uno quiere hablar de estas cosas, uno va a Wikipedia y busca André Neves, Fernando Coda Marques, y encontré varias cosas interesantes de ellos. Entonces lo que encontré interesante fue que André Neves tiene más nombres. Y Fernando Coda Marques, aunque no lo parezca, pues sí, tiene más nombres. Entonces les voy a leer el nombre de André Neves. Y él se llama André da Silva Graça Arroja Neves, imagínense. Y Fernando Coda Marques se llama Fernando Coda dos Santos Cavalcanti Marques. O sea, qué terror escribir ahí los planos de sus nombres. Y bueno, cuando ellos probaron la conjetura de Wilmore, eso fue en el 2013, o sea que tiene 3 años, y por eso se han ganado varios premios. Y yo quería hacer una listita de los premios, eso fue también lo que me encontré en Wikipedia. Entonces, Fernando Coda Marques se ganó el premio Ramanujan. Y hay un mexicano que también se ha ganado un Ramanujan. ¿Ustedes saben quién es? Lupercio. Sí. Entonces, aquí se lo ganó Lupercio. Y este tipo de premios se los dan a matemáticos en países en vías de desarrollo. ¿Y qué otros premios han recibido? Él recibió un premio que se llama... es por V. Bergen, y lo da Noruega junto con ¿qué más? No, perdón, no lo da Noruega, lo dan en Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos hay algo que se llama la Sociedad de Matemáticas Americana. Y el señor André Neves se ganó unos premios, pero este señor André Neves como que lo hizo muy padre. Y les voy a decir por qué. Cuando ellos probaron la conjetura de Wilmore, André Neves estaba viviendo en Inglaterra, ¿ok? Entonces todos estos premios que se ganó solamente se dan para gente que o trabaja en Inglaterra o que tiene la nacionalidad inglesa. Y después de que se los dieron, de hecho hace como 3 meses, André Neves se fue a trabajar a los Estados Unidos. O sea que denme los premios, bueno, ya me los dieron, ya me vuelvo. Y los premios que se ganó fueron uno que se llama Whitehead Prize y otro que se llama Y después de haberse ganado todos estos premios, en el 2014 los invitaron a hablar al ICM. El ICM es el Congreso Internacional de Matemáticas. Y si te invitan a platicar en el ICM es porque eres un muy buen matemático. Entonces, cada uno de ellos dio una plática, ustedes pueden buscar ahí sus pláticas, y de hecho mi plática está basada en la de Fernando Coda Marques. Así que no les voy a decir nada nuevo.
¿Puedo escribir en este pizarrón? ¿Sí se ve? ¿Ustedes no les molesta si escribo en este pizarrón? Bueno, entonces empecemos ya con las matemáticas. Conjetura de Weismont. Entonces lo que uno hace es que uno se encuentra en el espacio euclidiano R3 y en R3 vamos a considerar una superficie, entonces es de dimensión 2. Ok, las superficies que voy a considerar pueden ser inmersas, entonces pueden estar inmersas. Son orientables y son compactas. Ok, entonces como son orientables no tengo ¿qué cosas no tengo? ¿Ustedes se acuerdan? Ajá, no tengo la banda de Möbius y no tengo, por ejemplo, la botella de Klein. Todas son orientables, todas son compactas y les voy a pedir que sean conexas. Sí, entonces no tengo dos cosas separadas. Y bueno, si tengo superficies así de bonitas, hay una clasificación y la clasificación es por el género. Entonces recuerden que estas superficies se clasifican o solamente sí se clasifican de acuerdo a entonces las superficies que satisfacen todas estas cosas pueden ser parecidas a las esferas. Esto es el género igual a 0, género igual a 1 es que es un toro, G igual a 1 y G igual a 2 es que tenemos pues un toro 2 y así nos vamos. Entonces aquí solamente voy a hablar de este tipo de objetos. Entonces, ya que tengo esos objetos, me voy a hacer una pregunta. Pregunta 1. ¿Cuál es la superficie de género igual a 0 más bonita? O óptima. Ok, ¿alguien quiere responder cuál es la esfera más bonita? ¿Alguna idea? Superficie, porque dice esfera. O sea, sí es una esfera. Puedo cambiar esto por esfera, si quieren. ¿Cuál es la esfera más bonita? ¿O cuál es la esfera óptima? La frontera de la bola elementaria 1 con su con 0. ¿Respuestas? Pues la respuesta es como que la que todas conocemos, ¿no? Esta que es S2 igual a todos los X, Y y Z en R3, tal que es X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada igual a 1. Bueno, pero yo tengo muchas preguntas, o sea, ¿cómo definí que era más bonita y cómo definí que era óptima? O sea, ¿por qué? O sea, sí, esta se ve bien bonita, me queda claro, la veo y digo, sí, es la esfera más linda, pero bueno, lo que tengo que hacer es ser más estricta matemáticamente y les voy a decir qué significa eso. ¿Ok? ¿Dónde?
significa que minimiza el siguiente funcional. Entonces, este se llama energía de Wilmore. Le pongo aquí una superficie, no tiene que ser una esfera, y lo que voy a hacer es integrar sobre esa superficie, vamos a ponerle aquí de sigma, y lo que voy a integrar es algo que se llama curvatura media. H cuadrado o H curvatura media. Ok. ¿Qué es la curvatura media? Para definir la curvatura media lo que hago es que tengo aquí mi superficie. Les voy a poner una esfera porque la esfera es la que sé dibujar. Entonces tengo allí una cosa de dimensión 2 y voy a calcular H en un punto de ella. Y pues el punto en el que yo sé dibujar mejor es aquí en el polo norte. ¿Okay? Entonces voy a calcular H de P. Lo que hago es dibujar el vector normal, que lo dibujé, y entonces ahora voy a trazar un plano que pase por el vector normal. Entonces, si ustedes piensan, pues tengo aquí la bola y como que la estoy partiendo en gajitos. ¿Okay? Entonces, cuando tengo un plano y la parto, me queda así, un circulito. Entonces, si este circulito que me queda aquí, bueno, aquí puedo dibujar. Si este circulito que me queda aquí tiene radio muy pequeño, o sea, si radio es pequeño, entonces aquí voy a decir que la curvatura es muy grande. Imagínense una bola así pequeñita, pues está curvando un montón. Entonces, la curvatura es grande. Sin embargo, si a mí me sale un círculo así, aquí el radio está súper grande y eso significa que la curvatura es pequeña. Entonces en mi esfera, bueno, aquí en mi superficie lo que hago, tengo estos planos. Para cada plano puedo decir cómo es la curvatura, si es pequeña, si es grande, y lo que voy a hacer es tomarme la curvatura más grande que encuentre y la curvatura más pequeña que encuentre. ¿Ok? Y entonces, encontramos la curvatura más pequeña y la voy a denotar por K1 y la más grande. Y entonces voy a definir a H como la suma de las dos curvaturas y divido entre 2. ¿Okay? Eso es H. Entonces, este H cuadrado es solamente, podemos escribirlo como K1 más K2 dividido entre 2 y lo voy a colocar. ¿Okay? Bueno, mi plática iba un poquito diferente, me salté algo. Vamos a ver, ¿alguien se sabe el teorema de Gauss-Bonnet? ¿No? Ok. Entonces, esto va a ser como un comentario al aire, ¿ok? Porque una pregunta que yo tengo es, ¿por qué quiero utilizar este funcional y no otro? O sea, ustedes me podrán decir, pero pues, ¿por qué utilizaste eso? Usa otro. Tengo K1 y K2, y entonces aquí puse una función de K1 y de K2. Podrías haber puesto otra cosa. Bueno, este comentario
K1 multiplicada por K2 es simplemente 2 veces phi 2 menos 2G. ¿Okay? Ese es el teorema de Gauss-Bonnet. Y entonces si yo les digo, tengo una esfera, todas las esferas tienen género 0. Entonces esto va a ser una constante. No me estaría diciendo nada nuevo de todas las esferas. Todo sería igual. ¿Okay? Entonces, esto está mal para decir cuál es la mejor esfera. Y de hecho, si yo fijo cualquier otro género, digamos que yo quiero ver todas las superficies de género 5, meto aquí mi número y voy a seguir teniendo una constante. ¿Okay? Entonces este no es el funcional que yo quiero ver. Me gusta más este porque aquí sí cambian las cosas. Entonces, ¿okay? Entonces lo que el señor Willmore hizo fue lo siguiente. En 1900, ¿qué será? 30, 60, en 1960, él demostró lo siguiente. W de mis superficies, de cualquier superficie, no necesita tener género 0, es mayor o igual que 4pi. Para todas sigma. Y la igualdad es cierta si sigma es igual a la esfera. Y ustedes me dijeron, tiene que ser esta esfera. Esta esfera se llama esfera redonda. Entonces eso fue lo que él probó. Y nada más para como recalcar que todas las esferas son las cosas que tienen género 0. Esto también es una esfera, ¿ok? Pero esto no es la esfera redonda. Y entonces una vez que probó eso, dijo, bueno, ya sé una cosa de esas superficies, ahora, ¿qué es lo que pasa? Y esta es su conjetura. Si G es igual a 1, entonces W de sigma tiene que ser mayor o igual que 2pi cuadrado. Y la igualdad es cierta para un toro que yo le voy a poner así. CT. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo para escribir esta conjetura? Lo que él hizo fue, ok, voy a dibujar varios toritos o voy a escribir la ecuación de varios toritos y voy a probar mi funcional y a ver qué me da. Y entonces el que le dio menor energía de Willmore fue el torito llamado CT y le dio 2pi cuadrado. Todos los demás le dieron algo más grande. Entonces, los toros que él construyó fueron los siguientes. Fueron toros de revolución. Entonces estoy aquí y voy a construir un toro de revolución. Lo que hago es dibujo un círculo y después rotar. Okay. Entonces, ¿cómo puedo hacer toros diferentes? Pues, uno, puedo variar el radio. ¿Okay? Entonces, eso es una cosa a considerar. Pongamos R. Y otra cosa que puedo variar es qué tan cerca estoy del origen. ¿Okay? Entonces a esto le voy a llamar
D. Entonces él fue construyendo toros con cierta distancia al origen y con cierto radio. Vean aquí que el radio tiene que ser menor que B. Entonces, una condición, radio tiene que ser menor que B. Y entonces ustedes después, o lo que Wilmore vio, es que yo no necesito hacer círculos muy grandes, ni la D la necesito variar tanto. Lo único que tengo que variar es lo siguiente: tengo que variar D entre R. Y entonces variar solamente D entre R. Y entonces CT es el toro donde D entre R es igual a raíz de 2. Ya lo construimos. Si se ponen a hacer cuentitas van a ver que es mayor o igual que 2 pi cuadrada. Okay. Y ahora sí, ¿cómo resolvemos la conjetura de Wilmore? ¿Alguna idea? De hecho, sí, porque vean que allí lo que yo estoy diciendo es que esta cosa es un mínimo, todos los demás tienen que ser mayores. Entonces, cuando uno deriva, uno encuentra puntos críticos y estos pueden ser mínimos, máximos, puntosillas. Entonces, uno sí quiero derivar, pero lo que Fernando y André hicieron es que no derivaron en R3. Lo que hicieron es que se llevaron el problema a otro lugar. Y se llevaron el problema a S3, a la esfera de 3 dimensiones. Y es por eso que mi plática se llama esferas y geodésicas. Y ahorita voy a ver. Okay. Entonces, resolviendo la conjetura. Hay algo que se llama proyección estereográfica. ¿Okay? Entonces estoy en S3 y le quito un puntito y esto me va a llevar a R3. ¿Okay? Y esta proyección estereográfica es muy bonita porque ¿qué? Porque si tomo la derivada de esta pi, siempre va a ser no cero. Entonces sí estoy llevando un problema al otro, no me estoy comiendo dimensiones. ¿Okay? Entonces, usando esto, supongamos que tengo aquí una superficie de dimensión 2, ahora en S3 menos 21. O puedo ponerlo así, en S3. Entonces ahora voy a tener sigma tilde, que es igual a la proyección, y esta ya va a estar en R3. Con esto yo puedo calcular la energía de Wilmore de sigma tilde, porque les dije la energía de Wilmore está definida en R3. Ahora bien, si ustedes hacen las cuentitas, pueden expresar esta cuenta, pero usando las variables que ya tienen en S3. Haciendo cambio de variables, lo que les queda es lo siguiente, que ustedes van a integrar ya no sobre sigma tilde, sino sobre sigma, y aquí les va a quedar 1 más h cuadrada de sigma. Entonces aquí ya estoy integrando en S3. Bueno, estoy integrando sí.
Entonces mi funcional de Willmore ya se ve un poquito diferente. Entonces vamos a poner una nueva definición. En S3 consideramos W sigma igual a la integral de 1 más h cuadrado. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ok. Antes de seguir con esto, vamos a ver cómo se ve. Lo quiero decir porque se ve bien bonito, o sea, es bien fácil de escribirlo. ¿Cómo se ve GP en la esfera de dimensión 3? Yo les dije, lo tengo en R3, es un toro de revolución, pero ahora tengo mi función pi, lo puedo pasar para acá. Y como se ve aquí es lo siguiente, es nada más y nada menos que esto es el círculo, pero tiene el radio 1 entre raíz de 2, cruz, el otro círculo con radio 1 entre raíz de 2. O sea que es bien fácil de escribir. Y a este toro que ya vive en S3 le dieron un nombre, y el nombre que le dieron es toro de Clifford. Y es por eso que yo lo llamo CT en inglés, Clifford Taurus. ¿Qué otras monadas hace este toro de Clifford? Pues la siguiente. Ah, bueno, otra cosa. ¿Cómo vemos que este toro realmente está en S3? Pues bien fácil, si me tomo un punto aquí, va a ser x1 al cuadrado más y1 al cuadrado igual al radio al cuadrado, en medio. Y si me tomo el otro punto aquí, igual, x2 al cuadrado más y2 al cuadrado igual al radio al cuadrado, en medio. Entonces, sumo este con este y me da 1. Entonces, sí está en ese 3, no les estoy diciendo mentiras. Y entonces otra monada que hace el toro de Clifford es que calculemos su área. Okay. ¿Quién me quiere ayudar? Para que así no vean a la A y digan que es esa, ¿no? Así ya piensan que es un área. A ver, hit número 1. ¿Cómo sacan el área de un cuadrado? Lado por lado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? O sea, la longitud por la longitud. ¿Ok? Y entonces la longitud de un circulito así bonito es 2pi por radio. Entonces, 2pi por radio. Y luego les dije que usaran un cuadrado para inspirarse en esta área. Entonces, entonces es 2pi cuadrado. Y eso era lo que decía la conjetura de Willmore. ¿Okay? Entonces, muy bien. ¿Y por qué quise escribir esto? Yo quise escribir esto porque si nos vamos a esto, si yo tengo esta integral, pues la puedo partir. Primero integrar 1 y luego integrar el h cuadrado. ¿Okay? Entonces esto es integral 1 de sigma más la integral de h cuadrado
sobre sigma. ¿Qué es esta integral? Esto es el área de sigma. Entonces, tengo el área de sigma más otra integral. ¿Ok? Pero esta integral, vean que h cuadrado siempre va a ser positivo o cero. ¿Ok? Entonces, de hecho, este funcional siempre va a ser mayor o igual que el área de sigma. Entonces, cuando me dijeron, vamos a derivar, pues vamos a derivar el área de sigma porque resulta que es más fácil. Entonces, no es completamente derivar, pero se parece mucho. Derivamos el área. ¿Cuánto tiempo me queda? 30, 20, 2, 0, 20, ok. Vamos a escribir lo que Andrés y Márquez, Fernando, si quiero usar sus nombres, vamos a escribir lo que ellos probaron. Ahora sí, lo que escriba, ustedes van a decir, sí, claro. Probaron lo siguiente. Sea sigma contenido en, y ya les dije, ellos se pasaron a S3. Una superficie conexa, compacta y oriental. Entonces, W de ese sigma es mayor o igual que W cuadrado. Y la igualdad es cierta. Para todo lo dicho. Ok, entonces aquí hay algo que yo dije que es un poquito más fuerte que la conjetura de Wilbur. ¿Ustedes me pueden decir qué es esa cosita más fuerte? ¿Que está en S3? ¿Que está en S3? No. Ahí de hecho yo lo escribí mal. Pongamos eso. Y entonces ahora sí ya me van a poder decir. Bueno, la cosa más fuerte que probaron es que no solamente analizaron los toros, o sea, no solamente el género 1. Ellos dijeron, para cualquier género. Entonces eso ya fue así como que, wow, ahora podemos decir más cosas. Perdón, pero solamente se sabe que el mínimo se alcanza en CT o es el único mínimo. Esa es una buena pregunta. Este funcional que ya borré, W de sigma, vamos a escribirlo primero en R3. En R3 se escribe h cuadrado sigma de sigma. Y entonces les dije que este h tiene que ver con las curvaturas. Y al principio les pregunté, ¿cuál es la esfera más bonita? Bueno, si yo esta esfera la traslado,
Las curvaturas van a seguir siendo las mismas. Entonces, esto, ¿cómo se dice? Es invariante bajo translaciones. Si lo roto tantito, esto también va a cambiar, pero la integral, o sea, h va a cambiar, pero mi integral va a seguir siendo la misma. Entonces también es invariante bajo rotaciones. Y si yo multiplico mi superficie por un número r fijo, esta integral va a ser lo mismo. Más aparte, cuando yo les dije, nos podemos llevar este problema a la esfera, resulta que este operador también es invariante bajo, ¿cómo se llama? Inversiones. No, transformaciones conformes. Ok, y entonces este operador es lo mismo bajo bajo transformaciones conformes. Entonces aquí la igualdad es cierta y es única bajo transformaciones conformes. O sea que básicamente si te encuentras otro que te da igual 2pi cuadrado, le aplicas una transformación conforme y te debería de dar 7. Bueno, encuentras una, tienes que encontrar una y te va a dar 7. ¿Ok? Bueno, nos habíamos quedado con que, ok, vamos a minimizar el área. Y si queremos minimizar el área, así de, bueno, ¿cómo le hago? Puedes minimizar otra cosa. Y entonces, sí podemos ver este problema o analizar un problema más sencillo. Entonces, problema más sencillo. Y este problema más sencillo fue una pregunta que un matemático francés muy famoso se la hizo en 1930. Él dijo, sea S2, ya estoy en dimensión 2, no estoy en dimensión 3, sea una esfera. ¿Ok? Entonces aquí una esfera puede ser mi esfera redondita o puede ser una esfera así aplastadita, todas las esferas que yo pueda tener. Entonces, tiene S2G una geodésica cerrada y para hacer las cosas más sencillas, simple. Entonces ya sabemos, en la esfera las geodésicas cerradas simples son estos círculos mayores. Esas son las geodésicas, las que minimizan la distancia entre puntos aquí. Y bueno, en la esfera redonda es claro que existe una, o sea, existen un montón. ¿Por qué me está preguntando esto? Pero, pues si yo no tengo bien cómo se ve, si yo no tengo el dibujo, como que no puedo decir si la tiene, si no la tiene. Mi intuición me dice que pues, sí la debería de tener. Entonces, lo que Poincaré realmente se está preguntando es, entonces, él se pregunta, ¿podemos minimizar la longitud? Y yo les digo que la longitud sirve para encontrar geodésicas, porque las geodésicas son las que minimizan la distancia. Entonces, sí podemos trasladar este problema a minimizar la longitud. Entonces, lo que uno va a hacer es tener muchas curvas. Aquí podría tener esta. Y probar si esa tiene menor longitud que todas. Entonces, de aquí
es el título de mi plática, esferas y geodésicas. ¿Okay? Entonces voy a explicar en los siguientes 10 minutos cómo encontramos estas curvas. ¿Esto significa la G? La G tiene que ver con la métrica. Sí, esta es redondita, que viene de que cuando integras en R3 es de ¿quién sabe qué es la teoría de Morse? Teoría de Morse. Bueno, ¿alguien se anima? ¿No? Ok. En teoría de Morse hay un ejemplo que se utiliza, es el pan de cada día. Y lo que uno tiene es un toro. Entonces aquí tengo mi toro y tengo la función. Y la función va a ser la función altura. Le ponemos H en inglés. Y entonces aquí está. Entonces este tiene la primera altura y luego así nos vamos. Y en teoría de Morse lo que uno hace es que uno puede detectar estos puntos. Y estos puntos es donde cambia la topología del toro. ¿Por qué? Porque si yo me agarro cualquier cosa entre este punto y este punto, no voy a tocar este punto, digamos algo así, voy a tener esto. Y esto es como un disco. Y ahora, si yo quiero agarrar hasta acá de mi toro, esto ya no se ve como un disco, está cambiando la topología. Igual si me muevo hasta acá, va a cambiar la topología. ¿Okay? Entonces, lo que uno hace es tener una función, quiero encontrar estos puntos, estos son los puntos críticos, o sea, donde mi función altura se va a hacer 0. Bueno, para encontrar, para minimizar la longitud, voy a usar algo que se parece un poquito a la teoría de Morse. Y por eso les estaba preguntando si ustedes se acuerdan, porque si se acuerdan, entonces luego les iba a caer así la idea. Ah, sí, esto. Pero bueno, lo que hacemos es lo siguiente. Y hay un método muy famosísimo que se llama min-max, de mínimo y máximo. Para minimizar. Entonces lo que yo hago es, me paro en este punto P y voy a considerar una curva aquí. Entonces, de hecho, lo que yo quisiera minimizar es, o lo que yo quisiera encontrar es esta curva, porque esa es la curva que pasa por este punto y que tiene la longitud más pequeña. Entonces, ¿cómo la encuentro? Pues la encontramos con este método que me dice que haga lo siguiente. L, métele curva ahí. Déjenme ver qué es lo que quiero encontrar. L, quiero encontrar esto. Y lo que tengo que hacer es lo siguiente. Primero pongo, no voy a poner el mínimo porque yo no sé todavía si existe. Entonces pongo el ínfimo y luego pongo el supremo. Y aquí voy a poner longitud, longitud de una curva gamma de t. Y entonces lo que estoy tomando muchas curvas.
Y aquí vamos a ponerle sobre todas las curvas que pasan por el hueco, por el orden. Entonces, pues, podría agarrarse esta también. Pasa por aquí, ¿ok? Entonces, lo que estoy haciendo, de hecho, es muy mala notación. Ya tenía la notación H gamma de T. Entonces, primero saco eso. Tengo una curva. Fijémonos en una curva. Aquí está. Y calcula H de esta curva. Ya lo estamos viendo. Toma el supremo. Entonces aquí tomaría este, ¿no? Y ahora me dice, pero hazlo sobre todas las curvas y toma el ínfimo. Entonces cuando llegue a esta es la que me va a dar el ínfimo. Entonces, con este método, así, ya encontré este punto. Bueno, es altura H y llamémosle P1. Aquí se llama P0 y aquí se llama P1. Entonces ya sé cuál es la altura de este punto. ¿Preguntas? Entonces, lo mismo que hice aquí, lo quiero hacer en una esfera. Tengo mi esfera. Y quiero encontrar una geodésica. Bueno, lo que yo les dije aquí es que tengo que tener un montón de curvas. ¿Cómo construyo esas curvas? Aquí fue súper facilísimo porque yo les dije, esto tiene un hueco. Entonces, si tengo un hueco, puedo tener curvas que pasen por el hueco. Aquí no tengo ninguna curva que pase por el hueco. Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Tengo una esfera así bien bonita, la redonda, y aquí sí puedo dividir en círculos. Entonces, supongamos que este es -1, este es 1, entonces tengo aquí el círculo que corresponde a tiempo 0, el círculo que corresponde a tiempo -1, que de hecho ya es un punto, pero no me importa. Y aquí el círculo que depende a tiempo 1. Entonces aquí ya tengo todos estos circulitos. Tengo que encontrar una función f. Y lo que voy a hacer es que voy a trasladar cada uno de los círculos para acá. Entonces, si mi función f es como función altura, se va a ver más o menos así. Entonces ya tengo círculos acá. Y hay una condición técnica para que estos realmente sean círculos, porque podrían no ser círculos, ser como líneas abiertas, nada más. La condición técnica es que el género, creo que se dice género, el género de f, orden, que el orden de f sea igual a 1. Y con esto vamos a garantizar que estos sí son curvas cerradas. Pueden ser puntitos, pero va a haber algunas que no sean puntitos. ¿Ok? Y entonces ya aplican su min-max método. Entonces, L, la longitud de una curva va a ser de estas curvas que tienen que ver con, S de T es igual a todos los puntos F tales que X3 es igual a 2T menos 1. Creo que es esto. Y aquí ya ponemos longitud
círculo. Entonces primero estoy tomando las de longitud mayor, me estoy fijando longitud mayor y luego tomo el... Y así lo encuentro. Bueno, pero este método todavía hay dos cosas más que probar. O sea, la pregunta ¿es L mayor que 0? ¿Qué tal que si se nos hace 0? Y segunda, ¿existe una curva que realice sub? Y es esta geodésica, es esta curva, es gamma. Una geodésica. Entonces, todas estas cosas también se tienen que responder. Y entonces yo les dije, Poincaré en 1930 se hizo esta pregunta. Pues pasaron 30 años para que alguien resolviera estas preguntas. Entonces, 1960, un señor que se llama Virchow demostró la pregunta que hizo. Entonces ya tenemos una geodésica. Pero, o sea, yo en la esfera redonda tengo infinidad de geodésicas. ¿Okay? Entonces, otra pregunta, ¿puedo encontrar 2 geodésicas? ¿O puedo encontrar 3 geodésicas? Y entonces, lo que alguien más demostró, no fue Virchow, es que uno puede encontrar 3 geodésicas cerradas, simples. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue que, si regresamos a este dibujo, en este dibujo, pues yo les dije, es que, o sea, yo tengo más círculos. Entonces aquí estaba dividiendo como que horizontalmente, pero yo podría tomar mis círculos verticales y pasar lo mismo de este lado y después utilizar mi método. Y entonces, si utilizo el mismo método, otra pregunta que podría hacerme, ok, ya tienes una curva que minimiza horizontal y ya tienes otra curva que minimiza vertical. ¿Son las mismas, sí o no? Y entonces, haciendo este tipo de divisiones, solamente podemos encontrar 3. No podemos encontrar un infinito. Entonces, lo que podemos probar es que, y esto ya es para terminar, los círculos no orientados en la esfera son un espacio de dimensión 3. De hecho, es R de 3 y por eso encontramos 3 curvas. Y entonces, aplicando mínima, podemos encontrar 3 geodésicas simples distintas. Y entonces, Fernando y André usaron este método, tuvieron que construir sus propios, ya no van a ser círculos, ahora tienen que construir superficies y para tomar ínfimo y supremo. Y eso es todo.